Gracias a Dios. Vamos a abrir las Biblias, hermanos, en Juan capítulo 17. Versículo 3. Esta pequeña porción de la Escritura, hermanos, será nuestra porción a lo largo de este año y medio, 2 años, o lo que el Señor tenga para nosotros en este estudio. Es probable que sea 1 año y medio, tal vez un poco más, si el Señor permite y si nos da el tiempo, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, ¿qué más podríamos pedir o qué más necesitamos sino solo a Jesucristo? ¿Qué otra cosa más grande hay en el reino de los cielos sino Jesucristo? Y por eso la misma Escritura está confirmando esto, hermanos. Esta es la vida eterna. Si tú te preguntas qué es lo que va a pasar en el cielo, recuerda que muchos quieren montar caballo y nadar y no ahogarse y todo eso en una tierra, porque va a haber una tierra, no vamos a flotar, hermanos, como ángeles, y no vamos a tener alas, sino volveremos, hermanos, al diseño original. Eso dice la Escritura. Ya después tendremos una serie de escatología en donde viviremos, cómo viviremos y todo eso según la Escritura. Pero si tú te preguntas qué es lo que va a haber en el cielo para que llame nuestra atención, será Jesucristo, hermanos. Será Jesucristo. Solo Jesucristo. No habrá otra cosa más importante para nosotros, ni algo que llame más nuestra atención, hermanos, sino solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Y por eso esta es la vida eterna. Si tenemos a Jesucristo desde hoy, pues estamos viviendo la vida eterna, hermanos. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es una vida eterna, no es perecedera. Esa es la vida eterna, Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando aquí, hermanos. La doctrina de Dios. La doctrina bíblica de Dios. Dirás, son muchas doctrinas. Veremos todas esas doctrinas en la doctrina de Dios. Y quisiera hacer un comentario que te enviaba por audio. La hermana se los hizo llegar a la mayoría, la hermana Judith. Y les comentaba ahí en el audio, hermanos, que el verdadero cristiano es imposible que pueda soportar o sobrevivir. El verdadero cristiano, hermanos, es imposible que pueda soportar o sobrevivir un divorcio entre las emociones y el intelecto, o la devoción a Dios y la doctrina de Dios. Es imposible que un verdadero cristiano pueda soportar vivir así, hermanos. Según las Escrituras, ni nuestras emociones ni nuestras experiencias proporcionan un fundamento adecuado para la vida cristiana. Según la misma Biblia, hermanos, nosotros necesitamos ambas cosas, tanto emoción como intelecto o devoción y doctrina. Hoy en día estamos viendo dos extremos muy marcados: o mucho conocimiento y cero emociones, o mucha doctrina y poca devoción, o diríamos también mucha ortodoxia y poca ortopraxis. Mucho conocimiento, todos quieren ser maestros, todos por el Facebook ponen frases llegadoras y todo, y te aconsejan: no, hermano, Dios quiere esto en tu vida, pero nadie practica. Y es imposible, hermanos. Obviamente, ¿qué es más fácil? ¿Hablar y hablar y hablar? ¿O practicar, practicar y practicar?
Y todos en la iglesia moderna, hermanos, a mí se me hace bien chistoso que vemos en el Facebook que lo que más hay es teólogos de la internet. Todos dan consejos, comparten devocionales, envían predicaciones de cosas que ni practican, ni aman, ni siguen, ni hacen. Es increíble. El pastor Paul Washer decía en uno de sus mensajes, decía, dejen de ser niños y salgan de las redes sociales a practicar el cristianismo. Y creo que es algo demoníaco en parte, hermanos, porque si todos somos maestros, pues un maestro difícilmente recibe, hermanos. Y el asunto aquí es serio, porque la palabra dice, no os hagáis maestros muchos de ustedes, porque van a tener más condenación. Y es imposible que el verdadero cristiano, hermanos, soporte o incluso pueda sobrevivir un divorcio entre emociones e intelecto o en devoción con doctrina. El verdadero cristiano tiene devoción y doctrina, tiene intelecto y emociones, tiene conocimiento y práctica. Y es lo que queremos y pedimos a Dios nos ayude en esta serie de estudios, hermanos. Solamente las verdades de la Escritura que se entienden con la mente y se comunican por medio de la doctrina, hermanos, pueden proporcionar este fundamento seguro sobre el cual debemos establecer nuestras creencias y hechos también. Obviamente, hoy con un espíritu un tanto extraño, notamos que la mayoría de personas que se cansan de la exhortación a practicar el cristianismo se escudan bajo la salvación por gracia, entonces no tengo que hacer nada. Conozco, pero no doy fruto, no hago nada. No, hermanos, eso está errado, conforme a la Biblia, eso no existe. Porque si te das cuenta, todos los hombres a los que Dios honra, porque Dios honra hombres, en la Biblia todos los nombres que encuentras, vayamos al Nuevo Testamento, porque la iglesia cristiana es neotestamentaria. Aunque conoce y cree en todo el consejo de la Biblia, la iglesia cristiana tiene que ser neotestamentaria, hermanos. Y solamente viendo el Nuevo Testamento te das cuenta que hay un montón de hombres ahí, mujeres, ¿verdad? Ellos solamente conocían o también practicaban. Eso es importante. Ellos conocían, ellos creían y obviamente era una locura verdadera y practicaban, hermanos. Practicaban, no huían de la responsabilidad, no huían de la práctica cristiana, no huían de las obras, aunque entendían que la salvación no era por obras. No huían de las obras, al contrario, parece como si fuera un gozo para ellos estar en la práctica del cristianismo. Y es algo importante, hermanos. Vemos hoy en día que las personas se están basando mucho en sus creencias, en sus ideas, en sus experiencias, en el yo creo, yo pienso, yo digo. Bueno, yo creo, pastor, yo creo, hermano, bueno, yo pienso que... Y comienzan a alejarse del consejo de Dios verdadero y usan la Biblia como los testigos de Jehová o los mormones o la luz del mundo, que la conocen pero la interpretan según su propio parecer o su conveniencia. Entonces lo que tratamos de hacer acá, hermanos, con la ayuda de Dios, es exhortarte a que puedas en realidad despojarte de todo tu conocimiento y el Señor nos pueda alimentar de nuevo con un conocimiento que nos va a llevar a la práctica. Porque el verdadero conocimiento, hermanos, de Dios nos lleva a la práctica. Porque la única manera de no practicar el cristianismo es no conocer a Dios. Y los que pueden decir, pero yo sí lo conozco, conoces al que tú te has imaginado que es. Porque definitivamente todas las personas que han conocido al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, dan fruto. Pero, por supuesto. Entonces, podemos entender también, hermanos, que la mente no es enemigo del corazón y la doctrina no es un obstáculo para la devoción. Ambas son indispensables y deben ser inseparables. Las Escrituras nos mandan amar al Señor nuestro Dios,
No únicamente de pensamiento, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo con toda tu alma y con toda tu mente. Obviamente eso es visible. Eso es visible. Y claro que con esto no quiero decirte que dejes de compartir frases, versículos, devocionales y cosas. No, está bien. Lo que quiero hacer es que también lo practiques. Que también lo practiques. Y creo que esto nos va a ayudar mucho a poderlo practicar, hermanos. Y el estudio de la doctrina que vamos a estar viendo, de la doctrina de Dios, es tanto una disciplina intelectual como una devoción práctica. Y estoy seguro que vamos a poderlo llevar a la práctica, hermanos. No por nosotros, sino por lo que nos va a ser dado, que es tan glorioso, tan grande, tan hermoso, que no lo podremos resistir y lo tendremos que llevar a la práctica. Así que les exhorto, hermanos, a que estemos en guardia contra el gran error de buscar solo el conocimiento impersonal en vez de buscar la persona de Dios. Ni la devoción sin sentido ni la pura búsqueda intelectual son provechosas, pues en ambos casos Dios está ausente. Necesitamos las dos cosas, hermanos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El estudio pasado hablábamos de las bendiciones o beneficios de conocer a Dios, ¿se acuerdan? Y solo por resumen, a los que no vinieron, voy a repetir. Hablábamos que los beneficios de conocer a Dios son muchos, hermanos, muchos. Pero solamente tocamos 4 puntos importantes acerca del beneficio de conocer a Dios. Número 1, entendimiento. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El que no teme a Dios no conoce las cosas de Dios. El que no teme a Dios no tiene sabiduría, no tiene entendimiento, no puede apreciar quién es Dios, puede poner en juego la doctrina y la práctica cristiana, puede ir al culto, no puede ir al culto, puede orar, no puede orar, puede leer, no puede leer, porque conoce en parte. Porque, insisto, hermanos, es imposible que conozcamos y no respondamos. Que conozcamos al Dios verdadero, hermanos. Solo imagínense, por imaginarse, algo que tú conoces, pero quiero refrescar otra vez nuestras mentes. Es el creador del universo, de lo visible, de lo invisible. Es extremadamente glorioso, majestuoso, todopoderoso, soberano, supremo, glorioso, espléndido, lleno de gracia, de misericordia, de amor, de poder. ¿Cómo nosotros respondemos a ello? Entonces, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Número 2, hablamos de otro beneficio que es confianza o fe. Confianza o fe. Salmo 9, versículo 10. En ti confían los que conocen tu nombre. Los que no conocen al Señor, hermanos, por cualquier temblor se caen, por cualquier problema se desesperan, por cualquier situación de tribulación regresan al mundo, hermanos. Y solamente confían aquellos que lo conocen. Confían que Él es soberano, que Él está al control, que Él gobierna sobre lo bueno y sobre lo malo. Y que nada puede suceder a menos de que Él lo permita. Confianza o fe en el Dios verdadero. Es importante también, hermanos, que cuando decimos que conocerlo a Él es conocer su soberanía y su poder, esto no quiere decir que Él es soberano y el hombre deja de ser responsable. He estado viendo una corriente, hermanos, que no es nueva, pero es muy comodina. ¿Por qué no viniste al culto, hermano? Es que Dios no quiso que viniera. ¿No? ¿Sabe? De pronto yo quería, me metí a bañar y caminé, pero no, las piernas me pesaban y no pude ir al culto. No actúa así la soberanía, hermanos. Recuerda que yo puedo ser irresponsable y Dios deja de ser soberano. No, yo puedo ser negligente, puedo ser un mal cristiano y Dios sigue siendo soberano, ¿o no? Dios sigue siendo soberano. ¿Puedo resistirme acaso, hermanos, a
a la voz del Señor a través de la exhortación bíblica? ¿Puedo resistirme acaso a la santidad? ¿Puedo resistirme a la práctica? Claro, todo aquel que dice que no, porque Él es soberano, está equivocado. Porque el decir eso es culpar a Dios del pecado del hombre. Yo no lo hice porque Dios no me lo puso a mí. Dios no me dio el sentir. No, hermanos, de esa manera Dios no. Y yo creo que lo hacen por un temor. Ellos dicen, como Él es soberano, todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, es porque Él lo ocasiona. No, Él permite lo bueno y lo malo, pero Él da responsabilidad al hombre para responder o no responder. De tal manera que cuando el hombre peca no es culpa de Dios, hermanos. Y cuando el hombre peca no deja de ser soberano Dios, ¿estás de acuerdo? Él es soberano. Él es soberano y sigue siendo soberano siempre. Entonces cuando quiere decir soberanía de Dios, en realidad confiamos en Él. Y tenemos fe para en nuestra responsabilidad emprender cuantas cosas Él ponga en nuestra caminata en este mundo, hermanos. Número 3, como un beneficio de los muchos que hay, solamente resumimos 4. Fortaleza espiritual, responsabilidad. Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios, ¿se qué? Esforzará y actuará. No se sentará y se dormirá. El pueblo que conoce a Dios sabe que es soberano, sabe que lo ayuda en sus debilidades, sabe que Él proveerá, sabe que Él está con ellos. Se esfuerza y actúa. Y no tienes que tener miedo, hermano, hermana, a exhortar a otros hermanos que están confundidos con la soberanía de Dios. Exhórtales. Los asientos que hoy vemos vacíos, hermanos, si tú entrevistas a algunos de los hermanos que sí pudieran venir hoy, como el domingo, a conocer más de Dios, te vas a encontrar con muchas respuestas, pero 2 más fuertes. Una es que yo estoy con Él en cualquier lugar. Yo en mi casa estoy con Él, conectado, Él y yo, Él sabe que yo estoy con ustedes a larga distancia. O la otra es, yo lo conozco ya. Yo ya conozco, eso yo lo he estudiado antes. Pero volvemos a lo mismo. Si yo no veo la práctica, yo puedo resumir, falta conocimiento. Porque el pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa, hermanos. Porque vivir la vida cristiana no solamente es, como te decía en un principio, de emoción, sino también de devoción. Y cuando hablamos de devoción, no únicamente hablamos de algo que hay dentro de mí que me lleva a adorar a Dios dentro, sino es algo externo. Es una vida reverencial, una vida que adora y se refleja a Dios, hermanos. Esa es la verdadera devoción. Vivir la vida cristiana no es fácil, hermanos. Vivir la vida cristiana requiere esfuerzo. Y este esfuerzo está más allá de nuestras propias fuerzas. Entonces, mientras más conocemos a Dios, vamos a ser más fuertes espiritualmente y estaremos más dispuestos y capacitados para vivir activamente para Él sin importar los obstáculos. Entre más conocemos a Dios, hermanos, estamos más dispuestos y capacitados para poder vencer las tentaciones de la carne, que lo único que, date cuenta, lo único que ocasiona no conocer a Dios es alejarnos de Dios. Y conforme tú vas conociendo al Dios bíblico, no al de la imaginación, al yo creo, al yo pienso, yo lo conozco desde chiquito que tengo 5 años, leo la Biblia sin ser cristiano, no es cierto. Eso es una mentira, hermanos. Y yo he encontrado mucha gente así, bueno, yo no era cristiano, pero yo ya conocía a Dios. Y no, estás equivocado. Estás equivocado. Tú conocías al Dios del católico romano, tú conocías al Dios de los testigos de Jehová, conocías al Dios del mormón, de la luz del mundo, o al Dios del mundo. Pero el único Dios verdadero se da a conocer. Él te busca, no tú a Él. Él te llama, Él te atrae. Y únicamente cuando viene el evangelio. Es que yo escuché el evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿El de Juan, el de Lucas, el de Marcos? Porque el evangelio al que nos referimos no es un libro. El evangelio al que nos referimos es vida, muerte, resurrección de Cristo. El mensaje del evangelio, la buena noticia que incluye la mala. Cuando te das cuenta que eres un miserable pecador que va directo al infierno, sin escalas, hermanos. Que lo único que está pasando es nacer, reproducirte, morir e ir al infierno. Que no hay nada que podamos hacer. Y que de pronto, al temblar ante esa verdad, llega la luz,
del Señor que te dice: yo pagué tu deuda en la cruz del Calvario. ¿Qué? Es ahí cuando el verdadero entendimiento viene para empezar a conocer a Dios. Pero cuando lo entiendo y lo creo, en ese momento soy justificado. Soy justificado. El Espíritu Santo sopla vida y comienzo mi vida cristiana para pasar al proceso de santificación, que es un asunto de conocimiento de Dios. Entre más lo voy conociendo en mi proceso de santificación, más dedicada es mi vida a Él, hermanos. Somos más fuertes espiritualmente, estamos más dispuestos y capacitados hasta llegar al punto de decir: hermanos, hay una necesidad, han asesinado a los misioneros que estaban en tal pueblo, ¿quién va a cubrir su lugar? Y las manos se levantan: yo voy también. Es solo por el conocimiento de Dios. Si no conocemos a Dios, ¿quién va a atreverse a ir a un lugar desconocido con un Dios desconocido? Que no sabes qué te va a pasar, si te va a proveer, si vas a comer, si no. ¿Tiene lógica o no, hermanos? Pero si tú conoces al Dios que supuestamente le cantamos todos los domingos y lo conocemos, entonces ¿qué es lo que nos detiene? Si es todopoderoso, si es omnisciente, si es omnipresente, si no hay nadie como Él, si es amoroso, si es lleno de gracia y misericordioso, ¿qué tememos entonces? ¿Te das cuenta? Obviamente el engaño del pecado, hermanos, susurrando Satanás siempre, nos lleva a creer que sí lo conocemos. Por eso hablo, no únicamente es conocimiento, es práctica. Pero yo no voy a poder practicar el cristianismo si yo no tengo el conocimiento. No únicamente bíblico, hermanos, me atrevo a decirlo. ¿El testigo de Jehová tiene un conocimiento bíblico o no? ¿Y conoce a Jesús? ¿Conoce al único Dios verdadero? ¿El testigo de Jehová va a morir y va a ir al reino de los cielos? No. Niega la persona del Espíritu Santo. Dice que Jesús no es Dios, que es un ángel. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Pero conoce la Biblia o no? El asunto no es únicamente el conocimiento bíblico, sino el conocimiento del Dios que la Biblia anuncia, que es el único Dios verdadero, y Jesucristo. Cuando conocemos, hermanos, obviamente tememos pecar, mortificamos nuestra carne, nos esforzamos para continuar, amamos a Dios, amamos al prójimo, actuamos, perseveramos y estamos dispuestos. Heme aquí, Señor, yo estoy puesto para lo que tú me digas. Y aunque me digan: ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cómo que vas a cambiar? ¿Y cómo que vas a dejar? Es que tú no conoces a mi Dios, te platico de Él para que tú pienses igual que yo. Es el conocimiento de Dios. Y qué bueno que el Señor hace un parteaguas ahorita en el mundo de los teólogos, porque nos para en seco. ¿Conoces del Dios que estás enseñando? Sí. ¿Y por qué no lo vemos en nuestra vida? ¿Será que lo conoces? ¿O será que tienes en tu mente un Dios que te permite enseñar pero no practicar? Es bueno detenernos, hermanos. No creo que sea pecado, ¿verdad? Regresar el cassette y decir: sí lo conoceré. Al contrario, gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos, que aquellos que conocen en realidad al Señor, en los tiempos de gran prueba, se pueden angustiar, pueden llorar, pueden desesperarse, pero así como David, dice la Escritura en 1 Samuel 36, se fortalecen en el Señor, porque el conocimiento de Dios da fortaleza espiritual y nada te derrumba. Preguntábamos acerca del hermano misionero huesco que matan, y te imaginas a la esposa y los hijos, y desde nuestra perspectiva es: oye, espérame, ¿y ahora qué van a hacer, pobrecitos? No, tranquilos, ellos conocen a Dios. Claro que es un golpe, una angustia, un dolor, pero hermanos, si conocemos al único Dios verdadero, todopoderoso, majestuoso, soberano, ¿qué puede pasar que Él nos solucione? En donde Él no nos ayude. Y recordábamos el último comentario del miércoles pasado acerca de los beneficios. El apóstol Pablo escribe esta carta, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Si quieres ir conmigo, 2 de Timoteo 1:12, y dice el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco, dice, gloria a Cristo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Qué dice? Porque yo sé
Yo sé, yo conozco a quién estoy sirviendo. A lo mejor los hombres piensan que están derrotándome, que estoy perdiendo, que estoy en la cárcel. Los amigos con una fe falsa. Oye, Pablo, ¿estarás haciendo lo correcto? Porque si ese Dios que tú predicas fuera tu Dios y te estuviera cuidando, pues te serías rico, estarías sano, no estarías en cárcel, flotarías. ¿Estás seguro que que estás adorando al Dios? ¿Y cómo ese Dios permite que tú estés en la cárcel, viejo, abandonado por todos? Eso es lo que el mundo piensa. El mundo persigue un Dios que nos cubre tanto, que nunca nos pasa nada malo y que nos tiene que dar billete. Y que nos tiene que tener bien. Aún la conciencia, hermanos, del hombre caído, eso exige. Toda la gente busca un Dios para que lo cuide, le provea y le tenga con bien. Por eso cuando no entendemos bien la soberanía de Dios, hermanos, y de pronto la conocemos, temblamos. Prefiero mi otro Dios que tenía. Ese Dios que tenía era como el Aladino. Sobaba la lámpara y me daba todo lo que yo quería. Y cuando no me lo daba le decía, ¿y por qué no? ¿Qué no ves que yo estoy esforzándome? ¿Por qué no me contestas, Dios? No, hermanos, este Dios verdadero nos dice en la Escritura que somos polvo. Y el apóstol Pablo entiende y escribe esta carta la está escribiendo justo antes de morir como mártir por Cristo. Y todavía él tiene deseo de dar alabanza y de enseñar a Timoteo y a la iglesia. Anímense, gloria al Señor, permanezcan fieles, regocíjense, otra vez regocíjense. Y firma o saluda diciendo desde cárcel. Estoy en cárcel por aquellos que se les acabó la comida y reciben una carta de Pablo diciéndole regocíjense. Y de pronto las mentes de los incrédulos creyentes dicen, sí, pues que a gusto Pablo me está diciendo, ¿verdad? Como él no tiene hambre. Pablo dice, estoy en cárcel por Cristo. Como diciendo, cállate tantito, yo sí estoy padeciendo, tú no estás padeciendo. ¿Pablo conocía a Dios o no, hermanos? ¿Será el mismo Dios de Pablo el mismo Dios nuestro hoy? Pablo permanece fiel, hermanos, a Cristo y no negó la fe, ni con un hacha o una gran espada de partir su cuello. Alabó al Señor. Él soportó con valentía, no se avergonzó y estuvo confiado. ¿Por qué? Super Pablo. No, hermanos. Su super Dios que fue revelado a él y Pablo lo conoció más y más y más y más. Y Pablo tenía una desventaja. Podríamos decir, Pablo no tenía esto, hermanos, que tenemos nosotros. Pablo estaba escribiendo esto con todas sus dificultades. Ahora nosotros vemos el testimonio de Pablo hecho y podemos saber que Pablo fue fiel y que Pablo se esforzó y que Pablo fue un santo de Dios, porque estamos aquí reunidos también por Pablo, hermanos. Y lo podemos leer y decir, es verdad, no es un cuento. Es verdad, el Dios de Pablo es mi Dios. Yo quiero conocer al Dios de Pablo para hacer lo que Pablo hacía. Y algunos dirán, no, pero no puedes hacer lo que Pablo hizo. Pablo era un superhombre. Pues sí, hermanos, tenía dones extraordinarios, pero era un hombre común y corriente. Con hambre, con necesidad de dinero, con ganas de descansar, con callos en los pies, con dolor de espalda, dolor de cabeza, con gripa, con tos. Y todo eso que a nosotros nos frena, hermanos. Él lo tenía también. Pero él conocía y decía, nada me puede detener. Hermanos, ¿tiene lógica? Imagínate ser convocado por el Dios del universo, por el Todopoderoso, y que Él te dice, cállate, camina, continúa, sígueme, ama, perdona. Y ¿cómo no? Si yo sé quién es el Dios que me lo dice. La única manera de ser rebelde es no conociendo, hermanos. Sería una tontería conocer a un Dios tan poderoso y darle la espalda. Me duele la cabeza, yo no estoy hoy para ti. O no tengo dinero, o fíjate que hoy no voy a poder. ¡Qué locura, hermanos! ¿O estoy exagerando? Es una locura. Conocerlo de verdad y claudicar, conocerlo y temblar ante el mundo. Es una tontería, hermanos. Claro que se vale llorar, se vale angustiarse, se vale temblar, pero lo que no se vale es olvidar quién es nuestro Dios. Bendito Dios. Estos eran los beneficios. Y también hablamos de los peligros, comenzamos a hablar de los peligros de no conocer a Dios, hermanos. Y así como los beneficios de conocer a Dios, las devastadoras consecuencias, hermanos, de no conocerlo son tan amplias que no pueden ser detalladas. Hay
tantas cosas tan horrendas al no conocer a Dios que no podríamos, hermanos, detallarlas todas. Sin embargo, vamos a mencionar algunos peligros principales que se encuentran claramente indicados en las Escrituras. Este primer punto es uno de los que más hoy se practican dentro de la iglesia. Y lo podemos ver hecho porque esta misma gente se defiende de lo que no puede defenderse. Conozco a Dios, tengo devoción con Él, yo oro en mi casa, yo hago... Y hacen, el primer punto, una versión de Dios a su propia imagen. Y para sacarlos de ahí, hermanos, es casi imposible. Una versión de su propia imagen, y usan la misma Biblia para tratar de defender su irresponsabilidad. Es que no amo porque no, es que no se deja amar, y aparte pues sí, soy pecador y no puedo, no perdono porque Él no merece perdón, y la verdad sí, yo le pido a Dios y bueno, si me perdona, si no, ni modo, y hacen un Dios a su manera, como si fuera un Dios ciego, sordo, mudo, tonto. Ah, no te entiendo, sí es cierto, hermano, hermana, tienes razón, no, pues sí, sí te entiendo. No, hermanos, esto va más allá, es un peligro horrendo, conocer a un Dios parecido al Dios, o modificar alguna de sus cualidades o atributos. Es una locura. Eso no existe. Es otro Dios. Entonces, uno de los peligros más importantes que más vemos hoy en día en muchas iglesias denominacionales de todo tipo, carismáticas de la prosperidad, algunas pentecostales, no todas, tienen a un Dios diferente, hermanos. Las iglesias apostólicas, algunas, hermanos, que agregan ley para salvación y tienen un Dios distinto, aunque se parece, y dicen, no, pero es raro porque yo escucho al pastor que habla de la Biblia. Sí, hermanos, también los testigos de Jehová hablan la Biblia. Pero el concepto que tienen o el conocimiento de Dios es de otro Dios. No es el único Dios verdadero, hermanos. Y no es el Jesucristo que Él envió. Normalmente la imagen que hoy más predomina de Jesucristo es la del Jesucristo, que lo más seguro es Constantino, esa figura del delgado con su abdomen marcado y la nariz bonita y así como bien y con poquita sangre y súper amoroso, como si fuera un hippie. Y ese es el concepto que tiene en su mente. No, pero Dios es amor. No, hermano, es la gracia. Tú estás hablando de otra cosa, te lo tomas en serio, Él es muy bueno. Y claro que sí, pero suman la balanza a los atributos que para el pecador son benéficos. ¿Me explico? Es gente negligente y irresponsable que usa la gracia para huir de la ley, o usa la gracia para poder desobedecer y caer en pecado. No, es que no, es la gracia y Dios es amor. Es que, ¿quién sabe de qué estés hablando? Algunos recuerda que se han atrevido a decir, bueno, es que ustedes quieren predicar más bien como los apóstoles y no como Jesús. ¿Cómo? Si todos los hombres que están hablando aquí en la Biblia están hablando de parte de Dios, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hasta un punto, una coma, hermanos, la tilde, es inspirada por Él. Y es el mismo Dios el que se anuncia. Y no podríamos decir que Pablo está hablando diferente a Jesús, porque la voz de Pablo es la voz de Jesús, hermanos. La intención de Pablo es la intención de Pablo o de Jesús. Es la intención de Jesús. Entonces, una versión de Dios a nuestra propia imagen. Salmo 50, 21. Dice el salmista: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, dice el Señor. ¿Tú piensas que soy como tú? No, hermanos. Que esto es grandioso también, porque si Dios no es como nosotros, qué bendición, porque si te das cuenta, cuando nosotros decimos que hemos perdonado, supongamos en el matrimonio, sucede una situación fea y decides perdonar a tu esposo, hermana, o viceversa, pero creo que tienen mejor memoria las esposas, y de pronto hay un problema 5 años después o 10 años después y acuérdate cuando me hiciste. Mi amor, eso fue hace 10 años, pero no se me olvida y acuérdate. ¿No? Qué bueno que Dios no es como nosotros, porque el Señor cuando perdona y ya nunca jamás vuelve a sacar eso, hermanos. Esa es la parte buena.
la parte que no es muy buena para nosotros es que el amor de Dios es justo, no hace nada indebido. El amor de Dios es perfecto, no como el nuestro, como en muchas ocasiones damos ese ejemplo desde el púlpito. No es como el amor nuestro que mi hijo mató y yo lo protejo y yo no lo entrego a la policía. No es mi hijo, yo lo amo mucho. ¿Cómo crees que lo voy a entregar? No es mi hijo, lo amo. No, Dios expone y Dios permite pruebas duras para hacernos caer a un arrepentimiento genuino, salvífico. Qué bueno que Dios, hermanos, no es como nosotros. Qué horrenda cosa sería tener un Dios como nosotros. Dios es perfecto, hermanos. Y frente a la ausencia de un verdadero conocimiento, el hombre se forma sus propias opiniones y crea una versión de Dios a su propia imagen. Empieza a jugar, empiezan a tomar moldes y vemos todo un desorden, un zoológico en la iglesia de hoy. Porque no conocen a Dios. No conocen. Y sabes que esto, hermanos, siempre va a resultar en una visión deformada de la misma Biblia, hermanos. Y esta forma deformada o esta visión deformada, hermanos, desagrada a Dios. ¿Y sabes cómo termina aquello que desagrada a Dios? Siempre termina en su juicio. En su juicio. ¿Recuerdas a aquel hombre que es la única parte en la Escritura que podemos encontrar un poco del sufrimiento de un hombre en el infierno? Aquel joven rico. Y por favor, Padre Abraham, moja tu dedito y dame tantita agua aquí, una gota. Ve y dile a mi familia, por favor. No, dice, ellos tienen la ley. Ellos tienen la profecía. Aquellos que hacen un Dios a su imagen no podrán llegar y decirle a Dios, es que Señor, yo así. Porque todos nosotros, hermanos, sabemos cuando estamos adorando y haciendo las cosas en realidad para Dios o cuando no. Todos sabemos cuando estamos obedeciendo y teniendo vidas reverentes y cuando no. Todos sabemos si estamos hablando verdad o no. Todos sabemos si amamos a Dios o no. Todos sabemos. Y todos sabemos que podemos conocer a Dios, hermanos. No va a haber pretexto, no va a haber, Señor, pues es que no pude. No, tú tenías el libro entero. Tú tenías la oportunidad, te puse en una congregación en donde escuchabas mi voz. Tú tenías lo que necesitabas. Y también esto obviamente nos habla a nosotros la responsabilidad de ir y hablar allá afuera también, hermanos. Ir y hablar y anunciar a las personas. Otro punto importante es una falsa adoración. Si tenemos a un Dios a nuestra imagen, hermanos, también es muy común que demos una falsa adoración porque no lo conocemos. O le damos la adoración a un Dios falso, o le damos una adoración falsa al Dios verdadero, hermanos. Juan capítulo 4, versículo 22. Juan capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto es lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana con respecto a ella misma y a su gente y a su religión. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Hermanos, siempre que adoramos algo o alguien que no sea el Dios vivo, caemos en idolatría. Digo, probablemente nosotros creemos que hemos salido de la idolatría porque no adoramos imágenes o esculturas. De hecho, creo que está entendiéndose muy mal la idolatría y lo predicamos. Digo, yo uso mucho esa parte para poder penetrar a la mente de las personas cuando predicamos en los hospitales o en la calle. Decirle, mira, la idolatría es abominación de Dios, pero la idolatría en realidad de los monos y de las imágenes, pues no hay problema porque la tomas, la rompes y ahí queda. Digo, es una manera de decirles acerca de la idolatría sin ofenderlos directamente, ¿no? Tú tomas tu muñeco, lo rompes y ya, están de acuerdo y la gente dice, sí es cierto, estoy de acuerdo.
Es una manera de decirlo, pero es verdad, hermanos, que no son los únicos idólatras. Aún dentro del cristianismo podría haber idólatras cuando se hacen un Dios a su manera y le están dando adoración. Entonces, siempre que adoramos a algo o a alguien que no sea el único Dios vivo, que Él es así, no hay variaciones en Él, es inmutable, nunca cambia, es el mismo. Y siempre que jugamos como que sí, como que no, lo que hacemos es adorar a un falso Dios. Adorar a un falso Dios, hermanos. Y caemos en idolatría. ¿Y esto pasa por qué? Porque en la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, hermanos, aún aquellos que se identifican a sí mismos como cristianos caen en el error. Esto es notorio, hermanos, es notorio en las iglesias, aún iglesias sanas. Hemos platicado a veces con hermanos o hermanas en cuanto a su comunión con la iglesia, su perseverancia, su compromiso. Hermano, ¿qué pasa contigo? ¿Y qué no conoces a Dios? ¿Qué no sabes que Él habla de la perseverancia, de la comunión, del amor, de convivir juntos en alegría, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de que no existe el cristiano alejado de la iglesia siempre y cuando hay posibilidad de que vaya a la iglesia? Como nosotros estamos sumamente bendecidos en un país o en una ciudad que aún no nos matan por predicar, al menos en nuestro lugar, porque ya recuerda que en la sierra de algunos lugares de Jalisco matan cristianos. Pero tenemos todo, hermanos. Y muchos de los que aún no entienden esto, es por eso, hermanos, porque han creado en sus mentes un Dios muy parecido, con la clásica leyenda, pero Dios sabe mi situación. Él sabe que yo quiero, pero no puedo. No, hermanos, eso es terrible. Hay un Dios en sus mentes y adoran al Dios que han creado. Eso sucede dentro de las iglesias, hermanos. Otro punto importante de los cientos o miles de problemas, hermanos, de peligros de no conocer al único Dios verdadero, es la incredulidad o falta de confianza. La incredulidad. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Ese texto lo conocemos bien, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Cómo pues invocarán a aquel? Hermanos, aunque este texto aplica directamente a la predicación del Evangelio, tiene también otra aplicación con respecto al conocimiento de Dios. Este texto podría aplicar a la iglesia. ¿Cómo queremos que se invoque el nombre del Señor en la iglesia? Al verdadero Dios, si no han creído en Él. ¿Y cómo van a creer en Él si no lo han escuchado? Es por eso que los que llevarán la condenación por enseñar mal son los pastores. ¿Recuerdan aquel libro del plan maravilloso? Léelo, consíguelo. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ray Comfort, es gratis en internet. Y hay un ejemplo terrorífico. Increíble, es el evangelismo moderno, en donde hay una imagen imaginaria, que es terrible, en donde hay una iglesia o un grupo de creyentes, más bien, en un Dios que no era, y le acusan al pastor, por tu culpa, estoy aquí por tu culpa, tú no me enseñaste al Dios verdadero, por eso yo no lo invocaba, por eso yo no creí en Él, por eso no lo alababa. Es un asunto serio, hermanos. Porque todos llegaremos a la eternidad. Y la única manera de estar en vida eterna es eso, hermanos, creer, sí, pero en el Dios verdadero. Y hoy se ha rebajado horriblemente la salvación por gracia a través de la fe. Porque todos se agarran de la palabra gracia y de la fe para decir ya, sin conocer al Dios de la gracia que da fe. ¿Te das cuenta? O sea, salvo por gracia, la fe, salvo por gracia y fe, gente negligente, rebelde, que no está comprometida con la iglesia, que odia, que no perdona, que no ama, que no sirve, que no da. Y todavía se jactan en decir, es que es por gracia y fe. ¿De qué Dios estás hablando? ¿De qué Dios estás hablando? Estás adorando a un Dios
diferente, porque el Dios verdadero que da gracia y que da fe también te santifica, te ayuda, te pone. Mientras no hay esto, hermanos, los frutos de Santiago no habla de las buenas obras de ir al hospital, ayudar huérfanos, no, habla de las obras de justicia en el hombre regenerado, de un cambio radical, una diferencia, un hombre comprometido que ama a la iglesia, ama a Dios y a la familia de la fe más que a su propia vida. ¿Y por qué? Pues porque conocieron al Dios verdadero. Y la misma esencia, hermanos, del cristiano justificado es el mismo de la santificación, y tenemos que detenernos. Yo pienso que una de las cosas más peligrosas sería decir, no, pero yo sí lo conozco, y no manifestarlo. Y qué bueno que Dios da la oportunidad de esto, hermanos. Y también para que tú puedas hablar con los que evidentemente estamos notando que están alejados del Dios verdadero por falta de conocimiento. Entonces este texto aplica en cuanto a la predicación, a los nuevos creyentes, pero también aplica a las congregaciones que no han conocido al Dios verdadero. Esto no solo aplica a la fe del pecador que conduce a la salvación, sino también a la fe o la confianza del creyente en Dios, hermanos. La fe o la confianza del creyente en Dios que necesita para vivir la vida cristiana. Es necesario. Dice el Salmo 9:10. La primera porción la leímos, la hablamos, en ti confiarán los que conocen tu nombre, pero la segunda porción es importante, hermanos, si nos encontramos en esta situación. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Ahora, nota alguna cosa importante aquí. ¿La gente incrédula puede buscar al Señor, hermanos, sin escuchar el Evangelio? No, no pueden, no pueden. A menos de que escuchen el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras no llegue el Evangelio a sus vidas, no pueden buscar. Ellos están buscando a otro. Creen que están con otro. Yo pregunto en la calle, ¿conocen a Dios? ¿Aman a Dios? Sí, amén. De hecho, todos los que les preguntas en la calle cuando predicas, ¿y amas a Dios sobre todas las cosas? Sí, yo sí lo amo. A su Dios, al que les permite vivir en pecado, en idolatría, en adulterio, en fornicación, en odio, en celos, en ira, en contienda. Ese es su Dios. ¿Existe? Sí, sí existe, en su mente. Pero si acaso, hermanos, una congregación se encuentra en el problema de que no confía en el Señor, dirá, es que no lo conozco. No lo conozco. Entonces, ¿qué hacemos? Como hemos escuchado el Evangelio, como hemos sido justificados, hermanos, vamos corriendo y buscamos al Señor. Oh, Señor, perdóname. Porque yo conozco de ti, pero no te conozco a ti. Te he escuchado y he leído, pero no he experimentado una comunión contigo. Dios, ayúdame, yo quiero volverme loco por ti y manifestarlo y entregarme por completo y no temer. Te ruego, Señor. Y el Señor no nos desampara. Lo encontramos, hermanos. Por eso es importante que este salmo te lo adjudiques. Lo podríamos tomar para los incrédulos, pero a veces la iglesia puede estar peor que el incrédulo. Porque la iglesia ya ha escuchado, hermanos. Y a veces, si te das cuenta, la fe de la iglesia es más tenue que la fe de los idólatras. Aún de una persona que confía tanto en su jugador preferido que dice, yo tengo fe en mi jugador que van a ganar. Y está firme, se apuesta todo. Y los cristianos con el Dios Todopoderoso y temblando, hermanos. Y jugando con el cristianismo y dando opciones, a ver si puedo, a ver si no, a ver si doy, o a ver si no, a ver si predico, si no, me gana mi vergüenza, me gana el miedo, me gana mi cansancio. Hermanos, busquemos al Señor. Busquemos a Dios, es un Dios extremadamente fiel. De hecho, creo que la palabra extremadamente fiel no sería adecuada porque hablamos de un principio y un fin, o de un lado y otro, y Él no tiene fin, hermanos.
impresionantemente amoroso. Nadie, hermanos, nadie hubiese dado lo que más ama. Él lo dio por nosotros, pecadores. Y si vamos, hermanos, a la teología, sabemos que es el Hijo, pero el Hijo es Dios. Quiere decir que Él mismo es quien nos salva. Y el resultado de todo esto, hermanos, que hablábamos al principio, punto número 4 es una actitud indiferente o apática hacia el pecado. Una actitud indiferente o apática hacia el pecado. Y de pronto, Satanás nos engaña y nos da, como dicen, atole con el dedo. Y decimos, bueno, pero yo no estoy ya fornicando, yo no estoy asesinando, yo no me drogo, yo no me emborracho. Entonces, bueno, podemos ver algunas obras de la carne, hermanos, que para nosotros podrían ser, no pasa nada, soy apático, odio, celo, no sé, hermanos, no amo, no sirvo. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 18, dice, si son guiados por el Espíritu, en mayúsculas, si son guiados por Dios, si en realidad lo conocen y Él los guía, mira lo que dice. Dice, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. La gracia, todo bien, porque eres guiado por el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los últimos tres a lo mejor dices, bueno, pero ¿qué tal, hermanos? Adulterio, visual, fornicación, aún dentro del matrimonio, inmundicia, lascivia, idolatría, nuestros hijos, trabajo, esposo, dinero, casa, hechicerías, enemistades. ¿Quién puede enemistarse aún dentro de su familia? Pleito, celo, ira, contienda, disensiones. Y dices, ¿qué? Y precisamente la falta de conocimiento de Dios, hermano, te lleva a tener una actitud indiferente o apática. Siempre escudando, no, hermano, pues es que es imposible. El rollo aquí no es que yo te diga que el cristiano no va a pecar, sino que el cristiano al pecar en realidad no tiene una actitud indiferente o apática, sino le duele, le pesa, intenta provocar un cambio en su vida y no es apático. Le importa, hermanos, el Señor. Le importa la iglesia, le importa la congregación. Y cuando no le importa, porque a lo mejor hay mucho peso en su vida, busca que le importe. Algunos se sienten fríos en el Señor y dicen, ¿sabes qué, pastor? Voy a empezarme a levantar a las 5 de la mañana. Entro a trabajar a las 8, hago una hora de camino, pero ya con las prisas, el desayuno, el cambiarme, ya no hago nada. Entonces voy a levantarme a las 5 para empezar a orar y a clamar, Señor, atrápame, Señor, hazme tuyo, Dios bendito, transfórmame, quiero conocerte, quiero amarte. Leyendo y me voy. Y comienza a ver fruto. Quiero estar más fuerte, comienzo a congregarme todos los días que pueda, hermanos. Quiero sentirme activo, comienzo a servir, comienzo a visitar hogares. Hermanos, es una actitud distinta a aquellos que son indiferentes o apáticos. Y esto, hermanos, recuerda que estamos hablando que es por no conocer a Dios. No es porque el cristiano busque ser diferente, sino que un cristiano que es apático o indiferente, podríamos decir que su enfermedad es no conoces a Dios. Porque en el momento que lo conoces, dijimos un punto antes, es fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, hermanos. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes se los digo. Eso dice el apóstol Pablo. Velen, no pequen. Velen, pequen. Hay algunos que no conocen a Dios. Les digo, vergüenza a ustedes. Y recuerda que este tipo de fe, hermanos, este tipo de compromiso con Dios es visible ante todos.
No podríamos escudarnos en el que es que tú no conoces en mi casa, detrás de mi casa, hermanos. Si no es visible la fe públicamente en la iglesia, menos atrás de tu puerta. Menos atrás de la puerta. Es una mentira y son todos mentirosos que dicen que sí y no están con la iglesia comprometidos. Mentirosos y sin miedo a equivocarme lo digo. Y el apóstol Pablo le llama a una iglesia, hermanos, que también estaba batallando mucho. Y dice, para vergüenza de ustedes lo digo. Y no es hermanos, no es un hombre que va en contra del Señor y de la manera en cómo reprende. El mismo Señor reprende de esta manera, hermanos. Y él está reprendiendo a la iglesia de Corintio porque algunos de entre ellos profesaban ser creyentes, pero no tenían un conocimiento real de Dios. Y por supuesto que ellos decían que eran creyentes. Las preguntaba si decían, yo soy cristiano, yo soy un creyente, pero el apóstol Pablo dice, no, tú no conoces a Dios. Tú estás pecando y no te importa. No estás unido. Mira 1 Corintios 1:10. ¿Por qué hago tanto énfasis en la iglesia, hermanos? Porque, número uno, no hay algo más importante para Dios en el mundo que la iglesia. Nada más. Ni tú eres importante para Dios fuera de la iglesia. Es la iglesia, es el cuerpo, hermanos. El Señor no viene por un dedo, por una uña, por un pelo. El Señor viene por un cuerpo, hermanos. Y dice 1 Corintios 1:10. Es el sentir de Pablo, lo que dice el Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Hablen todos una misma cosa. No haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, adoración, reverencia, compromiso, amor, obras y un mismo parecer. Por eso las divisiones, dice también el apóstol Pablo, que son buenas, porque el Señor corta lo que no es del cuerpo y lo que es, crece. Es bueno, hermanos. Los que no piensen igual, los que no tengan la misma mente, carta de repudio en amor para que se casen en otro lugar. Sencillo, hermanos, porque el sentir del apóstol Pablo, que es inspirado por Dios, es pensar lo mismo. No porque no aceptemos pecadores, todos somos pecadores, pero es peligroso tener pecadores que actúan de una manera indiferente hacia el pecado. Es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso la falsa misericordia o la misericordia humana. Ay, hermano, todos somos pecadores, que tienen, no importa. Ya el Señor traerá arrepentimiento. Vemos que todas las epístolas siempre incluyen un llamado de atención. Y a veces de una manera terrible, hermanos. Terrible, que si podemos leer, por ejemplo, los Gálatas, ¿recuerdas lo que dice el apóstol Pablo de una manera terrible en el capítulo 3? Oh Gálatas insensatos, les dice. Y esta palabra se ha comparado con palabrotas. No creas que, oh Gálatas tontitos. Se puede decir estúpidos. Fíjate qué tremendo. Otra palabra que suena peor todavía. Digo, no como una mala palabra, sino suena peor porque se compara con enfermos mentales. Y es esta actitud indiferente o apática al pecado, como un cáncer que contamina. Y precisamente el apóstol Pablo dice, para vergüenza de ustedes. Y si volvemos al texto de 1 Corintios, hermanos, si podríamos detenernos para de pronto cuando hay un sentimiento como de severidad, de exhortación. Hermanos, si estamos hablando del Dios Todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo, ¿acaso cualquier tipo de exhortación a la santidad sería exagerada? Hermanos, hablamos de Cristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra y lo regresamos muerto. ¿Te das cuenta? O sea, vino y le escupimos, lo apedreamos, lo desnudamos, lo golpeamos, lo hicimos sentir de lo peor y aparte el Padre lo hunde en lo más profundo. ¿Cómo puede ser exagerada una exhortación a una vida santa para su cuerpo? Lo que sucede es que el pecado es una cosa terrible, hermanos. Terrible. Es cierto. Y por supuesto, pero hermano Charlie ya murió. Ya resucitó, tranquilo. Por eso, hermanos, lo veremos de frente. Lo veremos como juez. Por eso dice Apocalipsis, ¿recuerdan? Texto que hemos mencionado mucho en la serie de Marcos.
Y los poderosos y los gobernantes y los ricos y los incrédulos dirán: montes caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero de Dios, de Jesús. Escóndanos. No porque sea malo, sino porque es justo. ¿Y recuerdas quién va a ser el juez? ¿Estudiamos? Jesús. Es Jesús, hermanos, puesto por el Padre. Entonces esta falta de conocimiento de Dios, hermanos, llevó a la iglesia a dos peligrosas y vergonzosas consecuencias, según 1 Corintios 15:34. No voy a extenderme mucho más, pero séanme pacientes un poquito para terminar aquí. Dice: velad debidamente. Entonces, ¿cuál es una consecuencia o lo llevó a qué tipo de peligro? Hay dos peligros aquí, vergonzosos, hermanos. No velaron como debían hacerlo. ¿Qué quiere decir? Bajaron la guardia. Bajaron la guardia. Perdieron el control. Hay muchas maneras de que tú y yo perdamos el control. Si dejamos de reunirnos a diario, escúchalo, a diario, a leer la Biblia con la familia, aparte de tu lectura, pero con la familia, con los hijos, la hija, el esposo, el amigo, el vecino, un ratito, media hora, dale al Señor al menos, para tu propio bien. Él es autoexistente, Él es feliz, no necesita de nosotros, pero dale al Señor para tu propio bien. Sentarte, descuidas una devoción, una adoración diaria, descuidas cantar o algo, hermanos, parecido a estar en la presencia del Señor en el hogar, o descuidas el estar vigilando a tus hijos, a tus hijas, de lo que ven, de lo que escuchan, con quién hablan, o descuidas tu manera de vestir, hermana, en cuanto a la parte sensual, sin exageraciones, sin legalismo. O el hombre empieza a descuidar sus ojos y empieza a ver más de lo que debía de ver. Hermanos, si empezamos a dejar de velar, es algo de lo que hicieron los corintios para que el apóstol Pablo dijera que es algo vergonzoso y muy peligroso. Bajamos la guardia, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, nos enfriamos, hermanos, y este enfriamiento no tiene un límite como para ya no pasar de ahí. ¿Te enfrías? Y te enfrías, 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 y te enfrías. Pero hermano Charlie, la salvación no se pierde. Bueno, una de dos: o no eras salvo, o vas a vivir una vida miserable y horrenda para al final, en los últimos latidos de tu corazón, adorar a Dios demasiado tarde. ¡Ah, Señor, desperdicié mi vida de adoración! Y te recibe el Señor de cualquier manera, el pago por tus pecados. Pero qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste. Entonces el mandato de velad debidamente es la traducción de dos palabras griegas que significan literalmente esto. Literalmente es: despierta debidamente. Velad debidamente es de esta traducción, hermanos, del griego: despierta debidamente. Debido a que ellos no conocían a Dios, vivían como personas que estaban dormidas o como borrachos frente a los peligros del pecado y la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No hablo de borrachos y que se caen y hacen, no, sino estaban como: no importa, no pasa nada. No, los pastores están exagerando. Los predicadores de nuestra iglesia como que están muy exagerados, no es para tanto. Como borrachos, ¿no? Tú le dices a un borracho: cuidado, vas a sacarte. No, me caigo, soy fuerte, yo puedo todo. Así es eso, hermanos. Como borrachos, como sin conocimiento, como dopados, como drogados con un antidepresivo. Así es. Toman el pecado a la ligera. No toman en cuenta, no hay problema. Oye, fíjate que yo veo como que tu hijo raro, como que anda con amistades malas. O mira, como que tu hija muy sensual y pues es muy chica, es muy joven. No pasa nada, ella tiene que vivir y conocer, no hay problema. O hermano, yo te veo como hablando muy mundano y como que no está cerca de la iglesia. Ay, hermano, pero no es para tanto, el Señor y yo tenemos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No velan debidamente. Es vergonzoso, hermanos, porque se trata de el Señor Jesucristo y su iglesia. Como borrachos frente a los peligros del pecado. O hermanos que de pronto dejan de perdonar a otros hermanos, o de amar a otros hermanos, o murmurar todo el tiempo, chismear todo el tiempo y estar cargando a la iglesia en lugar de servir. Hermanos, para vergüenza de ustedes, el apóstol Pablo lo dice: no están velando, no se están dando cuenta que están contaminándose y contaminando, que están corriendo hacia la maldad y alejándose del Señor. Es como aquel grupo que les he platicado en varias ocasiones,
Una escena, ¿no? Seguidores de Jesús, sí, Jesús, 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 y cantando y gozándose en Jesús allá, y Jesús caminando allá, con 3 o 4 discípulos, viéndole las pisadas, y la otra bola creyendo, ¿no? Poniendo en tela de juicio, hermanos, todas las cosas y las verdades y bendiciones como maldiciones del Señor. A lo mejor no, a lo mejor sí, es una locura. A veces pareciera como que los pastores, hermanos, que están exhortando todo el tiempo a la santidad, están exagerando, y a veces parece, hermanos, que podemos llegar a molestar a la iglesia por exhortarlos a que perseveren en la santidad. Y hasta llegamos a sentirnos un poco mal. No, hermanos, esto es lo que pasó ahí. Borrachos frente al peligro del pecado, y no les importaba vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice. Dice el texto. Porque algunos no conocen a Dios para vergüenza. Es el pecado, hermanos. La palabra pecado, anótalo, viene del término griego hamartano. Y hamartano literalmente quiere decir errar al blanco. Errar al blanco. Entonces, debido a que ellos erraban al blanco con respecto a la naturaleza de Dios, con referencia al atributo de Él es justo. O sea, como ellos estaban en las cosas de Dios, pero se olvidaron del atributo de justicia, ya era otro Dios. Ya era otro Dios. Entonces, le atinaron, pero no al blanco exacto. Él es justo. Y también erraron, hermanos, en el blanco con respecto a cómo debían de vivir ante Él. Escucha. El motivo por el cual de pronto los cristianos no viven conforme a la voluntad de Dios, a la obediencia, al amor, a la práctica del cristianismo, a la devoción y eso, hermanos, simplemente es porque están errando al blanco a la justicia de Dios. Como Cristo ya pagó, como es por gracia, por fe, Él dejó de ser justo. Nada de eso, hermanos. Dios no deja de ser justo, aunque Cristo ya haya pagado en la cruz. El apóstol Juan nos ha dicho antes, hijitos míos, no pequéis. Y nos recuerda, si pecan, abogado tenemos, pero dice, no pequen, ¿por qué? Porque Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo. Y el pecado no glorifica al Señor, hermanos. Entonces es la exhortación que les da, hermanos. Sin ley, estaban viviendo, hermanos. Es importante ver, por ejemplo, sin ley se refiere a una condición de vivir fuera de la ley o la voluntad de Dios. Y como hoy lo compartí en un comentario que hacía, hermanos, por la red social, no podemos usar la gracia para oír o desobedecer la ley de Dios. Es una tontería, no es cierto, hermanos. Al contrario, la gracia nos lleva a desear obedecer la ley. No al revés. No voy a ser salvo por la ley, pero si yo he recibido gracia, yo deseo obedecer la ley. ¿Por qué? Porque sé que Dios es justo, que es digno de mi obediencia. Y decir que viven sin ley o vivimos sin ley algunos, hermanos, se refiere a la condición de vivir fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Hago muchas cosas, pero unas no. Buscar la voluntad de Dios, hermanos, no es pecado. Buscar obedecer no es pecado. Buscar obedecer no roba gloria a Dios. Toda la gloria es suya, la salvación es suya, es por gracia, por medio de la fe. Pero buscar obedecer en lugar de no glorificar, glorifica al Señor. Vivir sin ley, hermanos, es como si Dios, mejor dicho, no tuviera ley o no tuviera autoridad, como si nunca hubiera dado su ley a los hombres, como si no fuera justo, como si no fuera Dios, hermanos. Es una de las consecuencias más graves de no conocer a Dios. Es por gracia. Hay un ataque bien fuerte, hermanos, a la doctrina bíblica de salvos por gracia y obedecemos por gracia. Es la doctrina antinomiana. Anti contra nomos ley, anti-ley. Y confunden. Ellos están peleando todo el tiempo que somos miserables, que no obedecemos, que no podemos, que Cristo salva y nosotros somos los peores miserables y así Él nos ama y no podemos obedecer. Y están mal. Mal literalmente de sus cabezas. Están endemoniados. Aunque tienen una buena intención, glorificar a Dios y como que para que Él se lleve la gloria absolutamente, pero eso es lógico, se la lleva. El asunto aquí, que ellos están confundiendo la justificación con el resto del peregrinar del cristiano.
Nosotros sabemos que de principio a fin la salvación es del Señor, pero sabemos que al momento de que Él nos llama y nos justifica, Él por la sola fe, que es un regalo de Dios, en esta parte como vivos comenzamos a desear por gracia obedecer. Ellos no, ellos borran aún la obediencia del creyente y están en contra de la ley. La ley quedó abrogada, la ley no es nada, el cristiano no debe buscar obedecer. Los pastores que exhortan a obedecer están locos, son legalistas. Es un error espantoso. Espantoso. Si quieren, después podemos tener un estudio un poco más profundo acerca de eso. Proverbios 29, para terminar, hermanos, 18. Proverbios 29, 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hermanos, algunos dicen que el que guarda la ley es Jesús. Sí, amén. Él obedeció absolutamente la ley de Dios por completo. Pero si Cristo está en ti, tú deseas también guardar la ley. Ahora, importante, lo he dicho antes, cuando viene la palabra ley, normalmente tú vas a encontrar con mayor frecuencia guardar y no obedecer. ¿Y qué dice ahí? ¿Se dan cuenta? Versículo 18, porción B. Mas el que obedece la ley, más el que guarda, como un depósito, al que tú amas al Señor y guarda esto, son mis estatutos, oh Señor, gracias. Y no obedece, porque si no obedeces, no, hermanos, ese látigo lo recibió Jesús. Entonces, en este contexto, hermanos, la palabra profecía de este versículo 18 del capítulo 29 no se refiere a un sueño o una visión sobrenatural, sino a una revelación de la persona y voluntad de Dios a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Esta es la profecía nuestra, hermanos. Por eso Apocalipsis en su último capítulo dice: si alguno añade o quita libro de esta profecía, entonces, donde hay ignorancia de la naturaleza de la ley de Dios, hermanos, donde hay ignorancia, donde hay un mal entendimiento del evangelio, precisamente, la gente se desenfrena. Y la palabra desenfrenado, hermanos, viene del vocablo hebreo que significa soltarse de una restricción. Soltarse. Olvidan la ley, ven la gracia, ven la fe, y por eso vemos iglesias, hermanos, que parecen discotecas o clubes sociales. O vemos aún personas que bajo el nombre de una iglesia de sana doctrina viven como el mundo, hermanos. No digamos que nosotros no seamos pecadores, sino que sin remordimiento, sin arrepentimiento y sin empacho alguno pueden estar igual que el mundo. No desean salir del mundo, quieren vivir como el mundo. Y Santiago dice que todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No únicamente en cuanto al pecado, sino en la práctica del mundo también. Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios, hermanos, y de su voluntad, lo único que sucede es que corren desenfrenados en el pecado y actúan apartándose de Dios como si fueran sus propios líderes. Y cuando el Señor envía profeta a decirles que están caminando por el camino equivocado, se tapan los oídos y apedrean al profeta como lo hacían en Jerusalén. No reconoces, no quieres reconocer que estás en pecado, no te arrepientes, te aferras a una gracia imaginaria y no quieres obediencia, no quieres reprensión, pues apedreas al profeta. Es lo que hicieron con Jesús, lo crucifican. Y esto, hermanos, solo es posible en cuanto a la obediencia y el amor. Recuerda que cuando hablamos de ley y obediencia, no hay opción. Por ejemplo, ama a tu prójimo. ¿Cómo voy a amar a Carlos si Carlos no se da amar? ¿Cómo lo voy a amar si me cae gordo? No es que sientas amor. Lo tienes que amar, es una orden de Dios. Es que, ¿cómo voy a perdonar a mi esposo si me ha hecho lo peor? Es que mi niña, ¿eres cristiana? ¡Amén! Ah, pues tiene que perdonar. No es si sientes, es una orden de tu Señor. Que tienes que entregarte como sacrificio vivo, santo. No, pues es que no puedo, trabajo, hago esto, hago el otro. Mi niño, si usted es cristiano, usted tiene que obedecer. Es mandamiento de Dios. Eso es, hermanos, a lo que se refiere. Y cuando yo olvido esto, pues por supuesto que me empiezo
alejar, hago mi voluntad y no la de Dios y comienzo a escudarme, y lo peor, que empiezo a usar la escritura, hermanos, para engañarme. ¿Y sabes qué sucede? Que Dios permite que yo use la propia escritura para mi propia condenación. Dios lo permite. Dice la escritura que Él envía un poder engañoso. ¿Para que qué? Para que me crea la mentira. Dios envía un poder engañoso. Imagina eso. Dios envía un poder engañoso. Entonces, ¿cómo podemos salir de esto, hermanos? Conociendo a Dios y correr a Él, buscarlo, hermanos, con toda nuestra vida. Y esto se hace a través del estudio, de escuchar la predicación, de leer la escritura, de orar y de intentar hacer lo que sé que debo de hacer. Y un claro ejemplo, hermanos, de una conducta, por ejemplo, errada, pecaminosa, la encontramos en el libro de Jueces, ¿no? En aquellos días no había rey de Israel, y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 17, versículos 6, 21 y 25. Vamos a orar y continuar el próximo miércoles, hermanos, si Dios permite. Amado Rey, Señor, aunque tu palabra, Señor, es dura y reprende, Señor, sabemos que a quien tú amas, tú lo disciplinas. Señor, queremos que tu vara y tu callado nos infundan aliento, Señor, y no lo contrario, reprendernos y alejarnos. Señor, tenemos el deseo de conocerte más y más, Señor. Queremos reflejarlo, Señor. Queremos que nos ayudes para que nosotros también podamos ayudar a otros, Señor. Tú eres el Rey, Señor. Sabemos que tú nos has hablado hoy, amado Señor, para despertar, y si lo has hecho, Señor, es porque estás lleno de gracia, Señor, y has tenido misericordia de nosotros, Señor. Te agradecemos, bendito Rey, que nos frenes en seco para examinarnos, como dice tu apóstol, para ver si no estamos reprobados. Estamos a tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, y que no permitas que nuestra soberbia, nuestro orgullo o nuestro mucho conocimiento, Señor, nos deje ciegos ante la realidad, que mientras no haya, Señor, una práctica, Señor, un temor reverente, visible, Señor, debemos de dudar, Señor, de lo que decimos tener. Ayuda a tu iglesia hoy, contemporánea, Señor, ayuda a que así como nos gusta la enseñanza, nos guste la práctica, bendito Rey. Sabemos que tú eres poderoso para poner en nosotros el querer como el hacer. En tus manos nos ponemos esta noche. Gracias, bendito Dios, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias por los hermanos que están entregados por completos a tu obra, Señor, que están sirviendo en lugares de extrema persecución, que se han quitado las lagañas de los ojos, amado Rey, que no les importa los dolores físicos y van a servir a donde el resto no vamos, Señor. Gracias por sus vidas, gracias, amado Señor, por todos los hombres que a lo largo de los siglos y de los siglos te han conocido y nos permiten, Señor, recordar que tú eres veraz, que tú eres poderoso, pues ningún hombre podría, Señor, hacer tu obra a menos de que tú, Señor, tú dieras lo necesario para hacerla, Señor. Aquí estamos, Señor. Haz de nosotros lo que tú quieras, bendito Rey. Te damos la gloria y la honra y el agradecimiento por siempre y para siempre, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Paz de Cristo a los hermanos de León y al resto que están ahí conectados. Mañana nos vemos por allá. Bendiciones.